Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Lilia Mayagoitia y esta es una sesión más de Programarte Web para Mujeres, tu programa para potencializar tus habilidades digitales y personales. En esta ocasión vamos a hablar de lo importante de hacer preguntas, el arte de preguntar. Y aquí voy a entrar en una controversia para aquellas personas que piensan que preguntar es de tontos. Posiblemente cuando íbamos a la escuela nos hacían bullying por hacer preguntas. Parecía que cuando la maestra decía, ¿alguna duda? Y tú levantabas la mano, los demás te veían feo o se burlaban o te etiquetaban de tonta y preferías mejor quedarte callada y no participar, que nadie sospechara que tenías dudas. Pero hoy ya no es así. Quien no pregunta es porque no le interesa mejorar. Entre más preguntas hagas, más claridad, más innovación y más creatividad generarás. Elemental, mi querido Watson. ¿Recuerdas esta frase? Una vez leí una historia que describía la investigación que estaba realizando el famoso detective Sherlock Holmes acerca de un caballo que había sido robado del establo de una gran mansión. La investigación llevaba días, pero cuando Holmes tomó las riendas del caso, como por arte de magia, concluyó rápidamente que el encargado del establo estaba involucrado en el robo. Todos asombrados le preguntaron, ¿cómo es que había llegado a esa conclusión tan rápido, señor Holmes? El jefe de policía le pregunta, ¿hay algo que usted vio que yo no vi? Y Holmes le responde, la clave que me llevó a dicha conclusión fue que el perro no ladró la noche del robo. Eso fue todo. El inspector abrió los ojos confundido y le pide a Holmes que le aclare. Este le respondió con 3 preguntas. Señor inspector, ¿el perro estaba presente la noche que ocurrió el robo del caballo? El inspector responde, sí, señor. Ok. Segundo, ¿el perro ladró cuando robaron el caballo? El inspector responde, no, señor. Confirmamos que el cuidador estaba dormido y no despertó. Tercero, ¿a quién el perro nunca ladraría a medianoche? El inspector responde, por supuesto, al encargado del establo. Él es su dueño. Entonces, señor inspector, todo apunta al encargado del establo. Finaliza Holmes. Vea, inspector, cuando se hacen las preguntas correctas, la respuesta es elemental, ¿no, mi querido Watson? Así que, ¿qué vamos a ver en este curso? Hablaremos de lo importante de la innovación, de la creatividad y el ingenio en nuestros tiempos. ¿Cuál es el método para hacer las preguntas correctas? Hoy conocido como Design Thinking. ¿Y cómo aplicas este método en tu entorno y vida? Comencemos. Ahora bien, yo te pregunto, ¿los mexicanos somos creativos o somos ingeniosos? A mí me interesa saber lo que las otras personas piensan acerca de la creatividad de ser ingenioso. Yo creo que los mexicanos somos una raza bien interesante. Somos personas que arreglamos cosas de un momento a otro. Siempre estamos buscando el cómo resolver o arreglar algo. ¿Tú qué piensas? Por ejemplo, mira y observa estas fotografías. ¿Quién de ustedes ha visto este arreglo en algún baño de repente? Un dispensador deja de funcionar y creativamente o ingeniosamente a alguien se le ocurre ponerle un jabón líquido y lo arregla. O como el otro, que hay una toma de agua y el dispensador de agua resulta que no tiene la palanquita con la cual tú te sirves. Y entonces te pones creativo o innovador y de repente aparece ahí ese pedazo de hilo. ¿Cómo somos realmente? ¿Consideran esto innovación o es ingenio? ¿Tú consideras que arreglar todo a última hora y solucionar con lo que tengo alrededor es innovación? Veamos otro ejemplo. ¿Has visto algo como esto por ahí? Que de repente dicen, está fallando la regadera.
Y por arreglarla pronto, sale esta parte ingeniosa o bien la parte creativa y ¡pum!, la solucionamos. O la otra, que a veces no tenemos mucho sentido del peligro y cuando hay algo que arreglar en casa, nos subimos, ponemos las escaleras y le pedimos al compadre que nos ayude y nos sostenga, sin ver el posible peligro que nos atañe. Pero nos arriesgamos para dar una solución. Entonces te pregunto, ¿innovación o ingenio? Desde mi punto de vista muy particular, yo creo que los mexicanos somos muy ingeniosos, porque hablando teóricamente, para que una persona sea creativa, conlleva un proceso creativo. Por lo tanto, somos muy ingeniosos. De repente algo se descompone, sucede algo en casa, préstame la cinta, lo arreglo de manera rápida, pero ¿qué crees? Es temporal. Así que te lanzo nuevamente la pregunta. ¿Somos ingeniosos o somos innovadores? Primero empecemos preguntándonos qué es la innovación. De un tiempo para acá hemos escuchado esta palabra en todos lados. Innovación empresarial, innovación turística, y vamos innovando y creando cosas nuevas, y por ahí salió el término inclusive innovación disruptiva, innovación tecnológica, frase que hoy todo el mundo está usando y escuchando. Y la estamos aplicando incluso en los nuevos negocios. Pero entonces, ¿qué es innovar? Y hoy te digo, es utilizar el conocimiento y generarlo si es necesario para generar nuevos productos, servicios o procesos que son nuevos para la empresa o mejorar los existentes y consiguiendo éxito en el mercado. Es decir, algo que no existía y lo mejoramos para crear algo mucho mejor a lo que se tiene. Es por eso que yo hago esta separación de ser innovadores a ser ingeniosos o bien creativos. El ser creativo, como te mencionaba, conlleva un proceso creativo de parte del ser humano. El ser innovadores lleva una serie de procesos y de pasos que por lo tanto requiero más para innovar mis productos y mis servicios. No basta con hacer solo una adecuación y en verdad empezar algo diferente, mejorarlo con el objetivo de crear algo mucho mejor y generar nuevos negocios. Somos emprendedoras y debemos y queremos tener mejores ingresos, porque si no hay venta, no hay paraíso. Vivimos en estas fechas en que se detuvo toda la economía y que nuestra decisión ha pegado muchísimo, pero de alguna manera todos estamos en el barco y tenemos que aprender a salir y crear una mejor y nueva forma de emprender durante y después del COVID. Por eso te muestro esta gráfica. Fíjense, son tendencias antes y durante, después del COVID. Desde el 2015 se había hablado de los comportamientos y tendencias para el 2020. Y muchos son heredados, otros improvisados, algunos instalados. Se hablan de las próximas 10 tendencias para el 2020 y se publicó esto el año pasado. Pero ¿qué pasa? De repente en marzo llega nuestro amigo COVID y crea tendencias temporales, productos con un auge, con una venta muy alta. Tenemos ahora venta de cubrebocas, de caretas, de tapetes sanitizantes, etcétera. Si tú te metes hoy a Facebook y a YouTube, todo está alrededor de la venta de algo de salud. Y de ahí varían muchísimos los precios. Hay personas que venden los cubrebocas en 20 pesos, otros hasta de 400 pesos. ¿Pero por qué? Porque son tendencias temporales. Pero a partir del 2021 se van a fijar tendencias que van a ser aceleradas, es decir, que van a continuar. Y van a surgir nuevas tendencias que van a empezar a partir de lo que hoy conocemos como la nueva normalidad. Porque vamos a empezar a generar nuevos proyectos, nuevos productos y nuevos servicios que satisfagan nuestra nueva normalidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues desarrollar proyectos para la reactivación económica y del empleo, la
definición de nuevos objetivos, la supervivencia post-pandemia y el crecimiento sostenible de las empresas y organizaciones de todo tamaño. Es decir, necesitamos crear nuevos proyectos, ya que creo que anteriormente debemos renovarnos. Es momento de cambiar. ¿De cuáles son las necesidades del mercado? ¿Qué está pensando el mercado? ¿Qué es lo que requiere en este momento el mercado? Para entonces crear nuevas innovaciones que perduren y nos lleven al éxito. ¿Qué podemos hacer? Debemos desarrollar proyectos transformando nuestro mindset, que significa transformar nuestra mente. Ya estamos viviendo en esta nueva normalidad. Es parte de nosotros. Debemos adaptarla, transmutarla. No estancarnos pensando en el miedo y ahora qué voy a hacer o cerrándonos a las posibilidades. Más bien hay que buscar herramientas para cambiar la mente, aprovechar estas oportunidades y con la inteligencia colectiva que se dé una manera diferente para una transformación hacia esta nueva normalidad. Vamos a entrar en el tema de ¿qué es Design Thinking? En lo personal es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Design Thinking es una metodología de innovación que nos va a permitir un cambio de enfoque y paradigma de cómo operábamos antes. Eso ya quedó atrás. La forma en cómo vendíamos. Ahora es momento de reinventarnos. Y algo muy real es que esta pandemia nos empujó y aceleró en el uso de la tecnología digital. Y hoy estamos aquí, siendo innovadores, disruptivos y cambiando incluso la forma de enseñanza-aprendizaje. Design Thinking fomenta la innovación y la conexión con el pensamiento creativo y el pensamiento analítico. No sé quién de ustedes tenga un pensamiento creativo o analítico. Por ejemplo, todos los que son ingenieros, contadores, médicos, investigadores, tienen un pensamiento muy analítico. En cambio, quienes son diseñadores gráficos, arquitectos, músicos, artistas, desarrollan el pensamiento creativo. Entonces, esta metodología nos va a permitir trabajar con ambos pensamientos. Esta frase me fascina. Design Thinking es una metodología que nos permite abordar la resolución de problemas desde una nueva perspectiva, poniendo al cliente o usuario al centro de la ecuación. Eso es una de las grandes diferencias que vamos a tener con las metodologías ágiles y porque estamos poniendo al usuario en el centro de la ecuación. Ya no estoy yo asumiendo de qué es lo que quiere el cliente, sino que pongo al usuario al centro y le voy a preguntar qué quiere, qué le gusta, cómo lo quiere hacer. Eso es una de las grandes diferencias y oportunidades de esta metodología. Porque vamos a crear una cultura de innovación que se va a centrar en las necesidades de la persona. Ojo, como decía, no se centra en el producto o en el servicio, sino en la interacción del usuario con ellos. Y hoy debemos pensar que nuestro producto o servicio debe resolver una problemática de nuestro cliente, que por eso nos está comprando. El cliente ya no compra un producto, compra una solución que le brinda tu producto. Así que, ¿qué vas a crear o qué vas a innovar para darle una gran mejora o una solución a tu cliente, ya sea por tu producto o por el proceso de la compra y venta? Como bien decíamos, y recuérdalo, lo que diseñes debe ser centrado en el usuario. También recuerda que Design Thinking no es un arte, ni una ciencia, ni una religión. Simplemente es la capacidad del pensamiento integrador. Así nos lo comparte Tim Brum, creador de esta metodología. Y te voy a dar algunos ejemplos de en dónde se ha aplicado esta metodología. La Ópera de San Francisco se enfrentaba a un público cada vez más reducido y dos estudiantes de diseño de la Universidad de Stanford decidieron utilizar Design Thinking para cambiar esto. ¿Qué sucedió? Resulta ser que antes, para ir a la ópera tenías que ir de etiqueta, había un protocolo, como que todo era muy serio. Y después de aplicar el método Design Thinking se dieron cuenta que lo que el público buscaba es pasarlo agradable, sentirse parte de la ópera, y adaptaron ciertas
vestimentas temáticas, permitiendo al usuario formar parte del elenco, teniendo ropa, incluyendo comida, bebida, algunos de pie, algo más como una fiesta o algo social, no tan serio y conservador como lo era antes. Otro ejemplo también, ¿qué sucedió con Airbnb? Sus fundadores decidieron ponerse en la piel de los clientes para conocer estas necesidades, de modo que comenzaron a analizar los posibles errores y a hablar directamente con los clientes para descubrir cuáles eran los principales problemas que se tenían en la plataforma. Y así mejoraron hasta lograr ser hoy una gran plataforma para lo que es el hospedaje. ¿Qué hubiera sucedido si los hoteles, como antes los conocíamos y ahí hacíamos nuestras reservaciones, hubieran creado esta célula de innovación para conocer estas necesidades? Porque lo que querían las personas era sentirse en casa y tener pues un más acercamiento con los entretenimientos y con las situaciones. Veamos otro ejemplo. BBVA, de la mano con IDEO, ha creado cajeros más humanizados que se adaptan mejor a las necesidades de los clientes. Su objetivo es convertir las operaciones en una acción sencilla, segura y cercana. Cada día, estos cajeros se van acercando a las necesidades y en tanto su diseño, su manera de operar, permite al usuario tener una gran experiencia y que cualquier persona sin necesidad de conocimientos tecnológicos pueda realizar las acciones o transacciones bancarias de una manera rápida y segura. Otro ejemplo de IDEO, colaborando con Steelcase para encontrar y diseñar la plataforma adecuada para mejorar la experiencia del aula, utilizó Design Thinking para saber qué es lo que piensan los alumnos y los maestros al momento de tomar una clase. ¿Qué es lo que les funciona? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que les complicaba al momento de interactuar y participar en un salón de clases? Y vean, diseñaron esta silla que tiene un escritorio integrado, pero a la vez tiene rueditas, tiene para su laptop, tiene para su mochila, el dispensador para el agua. Está totalmente adaptado y pensado a las necesidades del alumno. Cuando un profesor pide que se reúnan en equipo o que hagan grupos, estos se pueden mover con facilidad e incluso tener los accesorios necesarios para trabajar y interactuar con el profesor. Esto se adaptó en muchas universidades de Estados Unidos y hoy actualmente en México, la Universidad Anáhuac ya cuenta con este mobiliario que hace que el alumno y el profesor tengan una experiencia totalmente diferente, útil y sobre todo productiva. Y por último, también quiero darles este otro ejemplo con esta aplicación. También Design Thinking puede utilizarse para la tecnología o las aplicaciones. Resulta ser que Jerry DeVere ha sido creado por Sprügtel para fomentar una educación preventiva a los niños que padecen diabetes tipo 1. Mientras juegan los niños con esta aplicación, aprenden a manejar sus niveles de glucosa en la sangre, reconociendo los síntomas propios de la patología y a descubrir los beneficios de una dieta saludable. Basado en esta metodología, lograron crear esta aplicación totalmente amigable para el niño, donde él se divierte, aprende, juega y además se beneficia conociendo su patología y mejorando su salud. Como puedes observar, hay muchísimas formas en cómo podemos aplicar Design Thinking y utilizar la innovación. Ahora vamos a conocer esta metodología. ¿Cuáles son esos 5 pasos que nos ayudan a crear este modelo para generar las preguntas adecuadas y tener una innovación correcta, mejorar nuestro servicio, nuestro producto e ir al siguiente paso? Vamos a conocer cuáles son estos 5 pasos del Design Thinking o estas 5 fases, la cual cada una nos va a llevar por esta ruta o este camino para lograr las preguntas asertivas y correctas para lograr la innovación. Primero, el qué, el por qué, el cómo, para qué y si estas funcionan. Son estas las 5 preguntas o bien las 5 fases
como empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Vamos a ver cada una de ellas. Esto es ahorita un mapa general, pero lo más importante que quiero que recuerdes, que Design Thinking se va a basar siempre en las necesidades del usuario. Como decíamos, poner al usuario en el centro del problema para conocerlo y de ahí buscar las soluciones. Yo te pido a ti, emprendedora, podrás tener un producto o un servicio maravilloso, pero mi recomendación es no te enamores de la solución, no te enamores de tu producto, por muy bueno, por un maravilloso, extraordinario, por la tecnología, por el servicio. Enamórate del problema que tiene el usuario. Si tú conoces cuál es su problema, cuál es la necesidad, entonces harás las adaptaciones necesarias de tu producto, de tu solución, para que resuelva ese problema. Siempre ten en mente esto, no lo olvides. Enamórate del problema de tu cliente. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que necesita? Y entonces ofrécele las soluciones y vas a tener una venta asegurada. La primera etapa de Design Thinking se llama empatizar, que responde a la pregunta ¿qué? ¿Y de qué se trata esta fase? Con una profunda comprensión de las necesidades de los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando y también de su entorno. Debemos ser capaces de ponernos en la piel de dichas personas para ser capaces de generar las soluciones consecuentes con sus realidades. Es importante crear las innovaciones significativas que necesitan conocer a tus usuarios y preocuparte por sus vidas. Esta frase es prioridad, preocuparte por sus vidas, porque en este momento lo que vas a tener del otro lado es a una persona que no solo te da dinero, sino que es un ser humano con muchas necesidades y que aquí hay lo importante de empatizar. No es simplemente ponerme en los zapatos del otro. ¿Qué sería empatizar? Es entender al cliente no como cliente, sino como un ser humano, como persona que se mueve y vive en un contexto y tiene una serie de necesidades que se pueden satisfacer. Y descubrir las necesidades y los deseos de los usuarios, esa es nuestra prioridad. Porque ese ser humano posiblemente tiene miedos, tiene problemas, tiene deseos, pero también sueños y tiene un objetivo. Y tu objetivo es descubrir ese gran tesoro que hay detrás de esa persona para ofrecerle correctamente tu producto. En esta fase de empatía, que es una de las más importantes, porque aquí es donde conozco perfectamente bien a mi usuario y es donde voy a hacer las entrevistas necesarias para interactuar y conocerlo muy bien. Algunas de las herramientas que utilizamos para esta fase de empatizar son el mapa de actores, o bien conocido como stakeholders, el perfil del usuario, el modelo de negocio Canvas, la observación encubierta, el mapa de empatía y el mood board. Todas estas herramientas tú las puedes buscar y conocer detalladamente. Son herramientas que te van a permitir hacer esta entrevista, a tener este acercamiento. Porque me han preguntado si esta entrevista es como si fuese un estudio de mercado. Yo te diría que es diferente, porque con estas herramientas vas a salir al campo. Y un estudio de mercado solo te va a dar datos duros, demográficos, cualitativos, datos cuantitativos, pero que en este paso, que es la empatía, yo debo de aplicar más bien herramientas de sensibilidad, como qué piensa, qué siente, qué ve, qué escucha, qué le frustra, qué le emociona, qué le genera placer. Y a través de esta fase yo voy a poder entender y comprender todo ese contexto y lo que tiene a su alrededor.
para así generar el producto y el servicio que satisfaga sus necesidades. La siguiente etapa es definir el problema, definir el por qué. Enmarcando el problema adecuado es la única manera de crear la solución correcta. Como les digo, es enmarcar el problema en un enunciado, es decir, poner en un enunciado la problemática para entonces entender la situación. Hay que definir de forma clara ese problema para así satisfacer la necesidad por medio de la creatividad. Definir la solución para que puedas llegar a ella. Aquí la pregunta que se hace es el por qué. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo necesito? ¿Qué es lo que va a satisfacer? ¿Qué herramientas podemos utilizar para definir este por qué? Hay una que se llama Customer Journey, que en esta herramienta es saber cómo compra normalmente nuestro usuario. ¿Cuál es el hábito que tiene al momento de comprar? Si hace una reservación en línea, pues saber cómo la hace, qué le pica, en dónde se atora. Si es una entrevista directa, pues saber qué le gusta, qué no le gusta, por qué sale. ¿Cuáles son las herramientas que nos van a ayudar para definir el por qué? Una de ellas es el Customer Journey. Y aquí es saber cómo compra nuestro cliente, cómo es que compra normalmente, cuál es el hábito que tiene para comprar. Si va a ser, por ejemplo, una reservación en línea, saber cómo la hace, qué página usa, dónde se atora, qué hay. Así que debemos hacer esta entrevista directamente para saber qué le gusta o qué no. Una de las herramientas que utilizamos para esta etapa de definir, haciéndonos la pregunta el por qué, es la herramienta Customer Journey, que es saber cómo compra normalmente, cuál es el hábito que tiene al comprar. Si va a hacer alguna reservación en línea, saber cómo lo hace, qué página usa, dónde se atora. Por eso hay que hacer esta entrevista directa para saber qué le gusta y qué no. Debemos de salir. Debemos de tener este contacto uno a uno y así hacer el análisis de la competencia y la búsqueda de estos insights. ¿Qué es un insight? Es algo que el usuario necesita, es una necesidad, pero que no te la va a decir directamente, sino que a través de la entrevista es ahí donde tú vas a poder conocer ese punto de vista y que descubrirás como insight. Lo vas a descubrir con tu punto de vista. A través de su lenguaje no verbal, a lo mejor tú vas a lanzar la pregunta y él te irá respondiendo indirecta o directamente. Pero son esos momentos en que tú vas a descubrir la realidad de lo que él está buscando. Por eso es importante que tú encuentres esos insights basados en la entrevista uno a uno que tendrás con él. Y ahí viene o empieza la etapa creativa. Viene el cómo, vienen las ideas. Porque las otras dos etapas son muy analíticas. Ahora vamos a crear la mayor cantidad de ideas posibles. Pues ya tengo muchísima información que me ha dado el usuario. Fíjense, en esta etapa no es sobre tener la idea correcta, es sobre crear la mayor cantidad de posibilidades. Porque si yo sé lo que le duele, lo que espera, y ya hice mi enunciado sobre la problemática que tiene el cliente y ya me enamoré de su problema, y a través de esas ideas yo voy a poder entonces generar más lluvia de ideas. Basándome en la creatividad, que es la imaginación, el Design Thinking nos va a servir para lanzar los nuevos productos y servicios, no solo para cada área de la empresa que quede obsoleta, sino cómo puedo innovar, cómo puedo mejorar, cómo puedo hacerlo más rápido,
cómo puedo ser más eficiente o productivo o cómo puedo ganar más dinero. Aquí vienen todas estas preguntas del cómo lograr hacerlo y la lluvia de ideas que nos lo va a permitir encontrar. Una de las herramientas más utilizadas en esta etapa es la de brainstorming, que es, como su nombre lo dice en español, la lluvia de ideas. A través de la utilización de los post-its, todas estas ideas se van a ir agrupando y buscando una mejor solución. Aquí es muy importante el factor tiempo. Por ejemplo, definir que en 10 minutos vas a escribir las 30 ideas que pueden solucionar este problema. Entre más corto sea tu tiempo, las ideas van a surgir sin necesidad de tanto pensamiento. Es lo que te vayan haciendo, lo que vayas creando y después las vas a ir analizando y evaluando. Veamos un ejemplo para conocer estos diferentes puntos de vista de los actores o de los que intervienen en el problema y cómo solucionarlo. Aquí es importante el trabajo de equipo. Por ejemplo, tenemos a la familia Martínez, que tiene una necesidad, que es conectarse para compartir, para estar más relajados. ¿Por qué? Y aquí viene el insight. A través de la entrevista que se tuvo con la familia, se definió que su porqué es para mantener una comunicación, para tener estos momentos en familia que son importantes. Y se dieron cuenta que a veces la tecnología los puede unir a todos. Así que se crearon las preguntas de cómo podrían mejorar esta necesidad. Y fue una lluvia de ideas, y aquí te menciono, entre subrayado, alguna de las más importantes. ¿Cómo se puede generar un espacio en que toda la familia se reúna y se comparta? Otra podría ser, ¿cómo podríamos entregarles un espacio único para esta interacción familiar? Lo más importante es generar tu lluvia de ideas y ver los cómo para poder resolver el problema. Siguiente etapa, prototipar. ¿Para qué? Construye para pensar y evalúa para aprender. En esta etapa también se le conoce como crear este producto mínimo viable. Es importante que lleves a mejorar lo que está en tu cabeza, pero hacia lo real. Pues todo lo que se queda en papel simplemente es una idea. Pero si lo llevas a la acción, sabrás si esa solución es viable o no. Aquí se te invita a ejecutar tu visión. Ver y sentir un prototipo que posee más valor que una imagen impresa. Ver y sentir un prototipo posee más valor que una simple imagen impresa. ¿Ustedes creen que los productos y servicios que hoy tenemos salieron de una producción con el primer diseño? Claro que no. Primero hicieron un prototipo, un producto mínimo viable que tuviera esas funcionalidades básicas. Aquí vemos algunos ejemplos y vemos los primeros prototipos de diseño para una aplicación, donde se iba viendo cuál sería su funcionalidad y se iba prototipando cómo podría ir funcionando. También lo mismo con el control remoto, cómo este fue poco a poco evolucionando. Date cuenta que lo más importante de prototipar es crear un diseño básico y de ahí irlo mejorando. A medida en cómo lo vayas creando, lo vas analizando, lo vas midiendo y lo vas mejorando. Porque lo más importante de prototipar es fallar rápido. Porque fallar rápido, fallas barato. ¿Por qué es importante prototipar? Porque una de las premisas de Design Thinking es que si fallas rápido, fallas barato. Entre más rápido encuentres el error, menos dinero tirarás de tu bolsillo. Imagínate estar creando una idea y esperarte hasta el final para entonces desarrollarla, producirla.
Así gastarás más dinero. En cambio, si prototipas lo más básico y lo vas mejorando, si falla, inmediatamente lo corriges y por lo tanto ahorras dinero. Nuestra última etapa es la de evaluar. Evaluar te da la oportunidad para aprender sobre los usuarios posibles y las posibles soluciones. Entre más rápido hagas tus prototipos y los vayas mejorando, más posibilidades tendrás de lograr los objetivos y cumplir con las necesidades del cliente. Aquí es donde se va a interactuar. Aquí es donde se va a interactuar, no interactuar. Hablo de la interacción, donde pruebo, veo cómo funciona y si falla, lo corrijo y lo vuelvo a probar. Una de las ventajas de Design Thinking es de que en esta interacción puedo hacerla en cualquier momento o en cualquier etapa. Si yo necesito regresarme a la etapa de empatía y hacer otras preguntas o en las entrevistas, lo voy a hacer y empiezo a jugar con las demás etapas. Recuerda, Design Thinking no es lineal. Cada una de estas etapas son importantes y puedes moverte a cada una de ellas basándote en las preguntas y en las encuestas que tengas hacia tu usuario. Podrás mejorar y podrás perfeccionar. Porque la pregunta final, al momento de evaluar, es si funcionó. Y la respuesta, sí o no. ¿Qué es lo que buscamos? Probar, aprender, cambiar y así cambiar lo que sea necesario hasta que quede al 100. Lo más importante es que tu producto, tu servicio, cumpla con las necesidades del cliente. Y basándonos en la metodología, podrás hacer este checklist y evaluar que efectivamente lo estás logrando. ¿Qué logramos al final de esta etapa de evaluación? Vamos a hacer una matriz donde tendremos los temas interesantes que surgieron. Posiblemente te des cuenta de otros temas que no habías contemplado al inicio y que pueden servirte para generar un nuevo producto o un nuevo servicio. También las críticas constructivas de lo que te dio tu usuario o tu cliente. ¿Qué sí le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Aquí tú vas mejorando. También todas las preguntas que surgieron en el proceso. ¿Cuántas ideas? ¿Cuántas preguntas que te van a ayudar a mejorar? Pero también las ideas que surjan para esta posible solución. Todos los cómo para lograrlo. Como resumen, estos 5 pasos o fases de Design Thinking que de seguro ahora tienen mucho sentido, porque vas a primero empatizar, la pregunta el qué, después definir, la pregunta el por qué, siguiente, idear, la pregunta el cómo, después prototipar, tu pregunta para qué y al final evaluar, saber si este funcionó o no. ¿Cumple con todos los objetivos? ¿Cumple con los qués que se definieron al inicio? Recuerda que Design Thinking es una metodología que nos va a llevar a un proceso de innovación y es multidisciplinario, basado en el arte del preguntar. Tus preguntas, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Y si funcionó. Y para despedirme, cierro con esta frase de Alvin Toffler, que dice: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender y reaprender. Con los tiempos que estamos viviendo, necesitamos desaprender la manera en que hacíamos negocios y reaprender a través de los nuevos procesos y de los nuevos métodos cuáles son los nuevos servicios y productos que nuestro cliente necesita.
Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Soy Lilia Mayagoitia, experta en tecnologías aplicadas, y ha sido un honor haber compartido toda esta información contigo en Programarte Web para Mujeres, tu programa potencializador de las habilidades digitales y personales. Síguenos en nuestras redes sociales y si te gustó, danos un like y regálanos un comentario. Un gran beso y hasta la próxima.